vamos a continuar con otras reglas básicas de derivación que tenemos para ver. La clase pasada estuvimos viendo algunas cuestiones fundamentales sobre la derivada, la definición, la interpretación geométrica que tiene la derivada de una función en un punto, lo que es la función derivada, las relaciones entre derivabilidad y continuidad. Y después, al final, ya comenzamos a dar algunas de las propiedades básicas sobre derivadas, como que la derivada de una constante es cero, como la derivada de una potencia, y también la propiedad que se refiere a cuando uno tiene una función derivable y la multiplica por una constante, bueno, esa nueva función, cómo se deriva, y siempre es la constante por la derivada de la función. Así que, bueno, vamos a continuar viendo otras propiedades que vamos a necesitar como para poder derivar una función arbitraria. Entonces, tenemos así. Vamos a considerar dos funciones derivables. Entonces, vamos a poder justamente decir que la suma de esas dos funciones y que la resta de esas dos funciones son también funciones derivables. Y bueno, y tenemos la forma de calcular la derivada de esas funciones, ya que la derivada de la suma es la suma de las derivadas y la derivada de la resta de esas funciones es la resta de las derivadas. Esta propiedad que tenemos acá, acá está escrito, bueno, que P1 se extiende a una cantidad finita de funciones. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, en realidad uno podría decir que cuando uno tiene una suma algebraica de funciones, justamente la derivada de la suma, cantidad finita de términos, es justamente la suma de las derivadas. Entonces, a modo de ejemplo, podemos considerar la derivada de un polinomio, como este que está acá, un polinomio de grado 3, que, bueno, consta de tres términos, así que la derivada de este polinomio se va a obtener derivando término a término. Así que, por lo que sabemos de la derivada de una potencia, esto sería el exponente, que es 3, por x elevado a un grado menos. Después tendríamos la derivada de este término, que sería menos la derivada de 4x. 4x lo podemos pensar como una constante por una función. Queda la constante y la derivada de x es 1. Y después acá tendríamos la derivada de una constante que es 0. Así que finalmente la derivada del polinomio este de grado 3 nos dio un polinomio de grado 2 que tiene esos términos. Bueno, de la misma manera, si tenemos un polinomio de grado 4, acá, digamos, esto que está expresado como menos x cuarta dividido 2, lo podemos expresar de esta manera, menos 1/2 por x cuarta. Entonces siempre podemos aplicar la propiedad que vimos la clase pasada, en el sentido que si tenemos la derivada de una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. En este caso es 4x cubo. Y así con cada término, ¿no? La derivada de este término sería 3 por 3x cuadrado. La derivada de menos 2x es menos 2. Así que de esta misma forma llegamos a la derivada de la función g, ¿no? Es un polinomio de grado 4 y finalmente la derivada es un polinomio de grado 3, un grado menos. Bueno, en esto vamos a ir intercalando propiedades de las funciones y también empezar a conocer la derivada de algunas funciones que son, bueno, relevantes, ¿no? Que estamos todo el tiempo trabajando con ellas. Como por ejemplo la derivada de la función seno y coseno. Si yo quiero saber la derivada de la función seno, bueno, esto se me corrió, esto tenía que estar acá, voy a plantear el límite justamente de lo que uno llama el cociente incremental, o sea, la función esta evaluada en x más delta x
menos la función, que es seno de x, sobre el delta de x. Bueno, muy bien. Esta expresión uno la reemplaza utilizando ciertas fórmulas trigonométricas conocidas. Así, si uno aplica a esta expresión lo que uno llama la fórmula del seno de una suma, podemos reemplazarlo por esta expresión. O sea, uno dice que el seno de a más b es igual al seno de a por el coseno de b más el coseno de a por el seno de b. Bueno, eso aplicado con x y delta x nos queda esto. Le resto el seno de x y divido por la delta de x. Bueno, muy bien. Esto cuando uno lo acomoda apropiadamente, es decir, fíjense, entre este término y este término saco factor común del seno, me queda multiplicando por coseno de x menos 1 y todo sobre delta x, o sea, toda esta expresión que tengo acá la voy a separar en dos términos, dentro del límite. Y después me queda, bueno, coseno de x por seno de delta x sobre delta x, que es este que está acá. Bueno, lo que uno puede hacer con esta expresión es aplicarle propiedades de límite. Entonces, lo que se puede ver es que esta expresión tiene límite 0 cuando delta x tiende a 0, o sea, a pesar de que es una forma a priori indeterminada, uno puede hacer operaciones lícitas en el cálculo de un límite y llegar a ver que esta expresión tiene límite 0. Y lo mismo el seno cuando el seno multiplicado por algo que tiende a 0, este término al final va a tener límite 0. Tengamos en cuenta que nos interesa ver qué pasa cuando el delta de x tiende a 0. Esto es un número y esto es una expresión que tiende a 0 cuando el delta de x tiende a 0. Con lo cual, todo este primer término termina tendiendo a 0. Y respecto del segundo, bueno, ya sabemos por propiedades de límite que el límite del delta de x sobre el delta de x cuando el delta de x tiende a 0 es 1. Así que esto tiende a 1 y si está multiplicado por coseno, bueno, todo este término tiende a coseno. Así que tenemos dentro del límite dos expresiones, una que tiende a 0, otra que tiende a coseno. Entonces uno puede aplicar justamente la propiedad del límite de la suma. Límite de la suma es la suma de los límites y cada uno de los términos que suman tiene límite. En este caso, este primero tiene límite 0, este segundo tiene límite coseno, o sea que el límite de la suma de los límites, esta tiene como límite 0, esta tiene como límite coseno, 0 más coseno, coseno. Entonces, acá es una demostración abreviada, en el libro la tienen con todo detalle, de que la derivada de la función seno es la función coseno. Y, digamos, con un argumento similar, uno puede llegar a ver que la derivada del coseno es el menos seno de x. Bueno, eso es un ejercicio que está en el trabajo práctico número 4. Entonces, podemos aplicar estos resultados, la derivada del seno, la derivada del coseno, en casos sencillos, como por ejemplo si yo tengo la función 2 por seno de x, cuando la derivo, pensemos, es una constante por una función de la cual yo conozco la derivada, así que esto va a ser en la derivada 2, que es la constante, por la derivada del seno, que es el coseno. Acá tenemos seno de x dividido 2. ¿Cómo lo puedo expresar? Lo puedo expresar como un medio por el seno de x. Nuevamente puedo derivar esta expresión teniendo en cuenta que, bueno, lo que tengo es una constante por una función cuya derivada conozco. Así que esto es un medio por el coseno de x. Si tengo esta suma de estas dos funciones y quiero calcular la derivada, bueno, voy a derivar cada término, la derivada de x es 1, la derivada de coseno es menos seno y por lo tanto ahí tengo la derivada de esta función, derivando término a término. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar introduciendo derivadas de funciones conocidas. Así que ya sabemos derivar una constante, sabemos derivar una potencia de x, sabemos
derivar el seno y el coseno. Bueno, vamos a ver cómo es la derivada de la exponencial y del logaritmo. Entonces, todas estas derivadas que estamos calculando de funciones se pueden demostrar, en particular para derivar la función exponencial y llegar a la expresión de la derivada de la exponencial, lo que vamos a necesitar es un resultado como este. O sea, esto es algo que se puede demostrar, que a priori, si uno reemplaza el 0, quedaría una indeterminación. Bueno, de este límite que está planteado acá, lo que se puede ver es que justamente el resultado, o sea, que este límite existe y justamente es el logaritmo natural de a. Y de a lo que uno pide es que sea un número real, positivo y que no sea 1. Entonces, bajo esas condiciones, uno puede entender perfectamente esta igualdad. O sea, si estamos calculando el logaritmo natural de a no puede ser un número ni cero ni negativo. Y tampoco tendría mucho sentido que a fuera 1. 1 a la x sería 1, así que no tiene mucho sentido. Entonces, si yo tengo la función exponencial a la x en las mismas condiciones que planteábamos acá, con a mayor que 0 y distinto de 1, la derivada de esta función es a la x por el logaritmo natural de a. Bueno, y acá está planteada cómo uno llegaría a encontrar esta fórmula, ¿no? La derivada de a la x sería el límite cuando delta x tiende a 0 de, fíjense, la función evaluada en x más delta x menos la función sobre el delta de x. Bueno, acá esto uno lo puede expresar como un producto de potencias de igual base. O sea, esto es como a a la x por a a la delta x. Sacando factor común, como se hace acá, tengo que tener en cuenta que estoy calculando un límite y la variable es delta de x, así que este a la x que tengo dentro del límite es una constante, así que puede salir fuera del límite. Y bueno, lo que me queda dentro del límite es esta expresión, y fíjense que si uno compara con esto, es lo mismo. O sea, solo que en lugar de decir x acá, dice delta de x, delta x, delta x, delta x, x, eso es lo mismo lo que estoy calculando. Así que este límite tiene como resultado el logaritmo natural de a, así que el resultado de lo que estoy calculando es a la x, que lo vuelvo a repetir acá, por esto que tiene como límite el logaritmo natural de a. Bueno, en un caso particular, esta propiedad, si a es el número e, que es el caso que estoy considerando, entonces, ¿cuál sería la derivada de e a la x? Bueno, de acuerdo a la fórmula que está arriba, sería justamente e a la x por el logaritmo natural de e, pero el logaritmo natural de e es 1. Así que de esa forma me queda que si tengo la función e a la x, la derivada es e a la x. Bueno, entonces ya sabemos derivar una exponencial. Para el caso del logaritmo, se puede demostrar, pero bueno, también hace falta, digamos, ver otro de estos límites, que uno lo llama los límites notables. Si yo tengo la función logaritmo natural de x, la derivada se puede mostrar de forma semejante a esta, que la derivada es la función 1 sobre x. Por supuesto, cuando x es mayor que 0. O sea, el logaritmo natural está definido para los reales positivos. Así que, digamos, los únicos x admisibles partiendo de la función logaritmo natural son los x positivos. Bueno, para el caso de un logaritmo en una base arbitraria, porque acordémonos que el logaritmo natural es el logaritmo en base e. Para un logaritmo arbitrario en una base
a mayor que 0 y distinta de 1, uno para encontrar la derivada de esta función lo que puede hacer es utilizar lo que se llama la fórmula del cambio de base. Es decir, el logaritmo en base a de x se puede expresar de esta manera, una propiedad de logaritmos, que tiene que ver con si uno tiene que calcular el logaritmo en una cierta base, lo puede hacer utilizando otra base. En este caso, bueno, lo que estoy haciendo es, dada una base a arbitraria mayor que 0 y distinta de 1, utilizo para calcular este resultado los logaritmos naturales. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de esta función? Bueno, lo puedo pensar que es el producto de una constante que sería 1 sobre el logaritmo natural de a por el logaritmo natural de x. Entonces, pensándolo de esa manera, la derivada de esta función sería una constante por una función, entonces lo que hago es calcular la derivada, que sería la constante, 1 sobre el logaritmo natural, por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x. Y me queda esta expresión. Bueno, acá lo que está a continuación son 3 ejemplos muy sencillos de lo que sería, bueno, derivadas de exponenciales, derivadas de logaritmos. Fíjense, si yo tengo la función 3 a la x, la derivada, que sería, de acuerdo con esta propiedad, 3 a la x por el logaritmo natural de 3. Si yo tengo esta función 2 a la menos x, la puedo expresar de esta manera, fíjense. Este menos x lo puedo pensar como menos 1 por x y expresar esto como lo que decíamos potencia de otra potencia. 2 a la menos 1 es un medio, o sea que al final esta expresión es lo mismo que tener un medio a la x. Una vez que tengo expresado esto, puedo aplicar para derivar la fórmula esta. La derivada de un medio a la x va a ser un medio a la x por el logaritmo natural de un medio. Bueno, y en el caso del logaritmo, si yo tengo el logaritmo en base 10 de x, el logaritmo decimal, sería igual, de acuerdo con esta fórmula, a 1 sobre x por el logaritmo natural de 10, que es la base del logaritmo. Bueno, muy bien. Ahora ya vimos qué pasaba con la suma, con la resta, con la suma finita de funciones, cuando uno quiere derivar. Vimos la derivada de la suma, vimos la derivada del seno, planteamos lo que sería la derivada del coseno. Y después lo que es la derivada de un exponencial y la derivada de un logaritmo. Bueno, ahora ya vamos a seguir con, digamos, la derivada de un producto, la derivada de un cociente de funciones y ver, bueno, cuáles son las reglas que tenemos que utilizar cuando estamos en esa situación. Entonces, fíjense, si yo tengo dos funciones derivables, lo que puedo asegurar es que el producto es derivable y la regla que sigue el cálculo de las derivadas es así. Fíjense, yo tengo que derivar el producto. ¿A qué es igual? Bueno, es igual, fíjense, tenemos una suma de funciones. ¿Qué funciones? Bueno, fíjense, son dos términos e intervienen las derivadas de f y de g y también las funciones. Así que fíjense, uno dice, bueno, la derivada del producto de f por g es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Así que de esa manera justamente podemos recordarla la propiedad, ¿no? O sea, la derivada de un producto es una cierta suma de funciones. ¿Qué funciones? Bueno, también son dos productos. Entonces uno dice la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primer factor, por la derivada del segundo. Entonces, utilizando esta propiedad,
por ejemplo, podemos dar rápidamente con la derivada de h de x. Entonces, este es mi producto, este sería mi primer factor, este es mi segundo factor. Entonces, bueno, la derivada de h, ¿qué sería? Derivo esto, sería 3 por la derivada de x, que es 1, o sea, 3, menos 2 por x cuadrado, la derivada sería 2 por 2x, que me da 4x, y este tal cual me lo dieron. O sea, lo que estoy completando es este primer término. La derivada del primero por el segundo sin derivar, eso es lo que está anotado hasta acá, más el primer factor f, que en nuestro caso sería este, por la derivada del segundo factor. Si yo derivo acá, la derivada de 5, que es una constante 0, la derivada de 4x es 4. Así que ahí quedaría la expresión de la derivada. Obviamente que si yo acá hago propiedad distributiva, multiplico esos dos polinomios, aplico las reglas de derivación, ese resultado debería coincidir con lo que uno podría obtener haciendo todas las cuentas en esta expresión. Pero a lo que apunta esta propiedad es a que uno tenga el trabajo de derivar expresiones más sencillas, ¿no? Cada uno de los factores. Bueno, supongamos que tenemos esta, 3x cuadrado por el seno de x. Entonces puedo pensar en el producto de esta función por esta otra. Entonces la derivada va a ser la derivada de 3x cuadrado, que es 3 por 2x, por el seno de x, más, o sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo factor, la derivada del seno es el coseno. Bueno, otro ejemplo. Y igual 2x coseno de x menos 2 seno de x. Entonces, si miramos esto, tenemos, esta es una cierta función, esta es otra, tenemos una diferencia de funciones, así que la derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que acá además hay un producto. Entonces, en este primer término, cuando yo lo quiera derivar, voy a tener que aplicar la derivada de un producto. Entonces, ¿qué sería? 2x, la derivada es 2 por coseno de x, más este factor por la derivada de coseno, que es menos 0. Y esto a su vez hay que añadirle la derivada de este segundo término, que es menos 2 por el coseno de x. Cuando uno hace cuentas, fíjense que este término se cancela con este término y finalmente me queda menos 2x seno de x. Ese es el resultado de la derivada de toda esta función. Bueno, así como derivamos un producto, también hay una regla para cuando uno tiene que derivar un cociente de funciones. Entonces, si yo tengo dos funciones derivables y estoy pensando en aquellos valores de x donde el denominador no se anula, entonces el cociente en esos puntos es también derivable y la derivada en esos puntos responde a esta fórmula. Fíjense que el numerador es bastante parecido a esta expresión, solo que en lugar del signo más tenemos un signo menos. Pero bueno, en este caso la derivada del cociente es un cociente, ¿no? Pero bueno, el numerador lo podemos relacionar un poco con la derivada del producto, lo único que le cambia es el signo este que está acá. El producto es más, acá es menos, y estamos dividiendo por g de x al cuadrado, la función que está en el denominador. Bueno, y lo que tenemos acá es justamente hice como ejercicio, como ejemplo, las derivadas de dos cocientes. Si tengo este cociente, la derivada ¿qué es? La derivada del numerador, que bueno, ya sabemos, una constante es 0, la derivada de 5x es 5, por el denominador,
tal cual, menos esta expresión por la derivada del denominador, de este denominador que es 2x. Y todo eso sobre el denominador al cuadrado, tal cual como dice la regla, escribí x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Con esta propiedad de la derivada de un cociente, uno lo que puede hacer es calcular la derivada de la tangente, porque sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Entonces podemos obtener la derivada de la tangente aplicando la derivada del cociente acá. Sería la derivada del numerador, que es coseno, por el denominador, tal cual, volví a escribir coseno, menos el numerador, que es seno de x, multiplicado por qué cosa, por la derivada del denominador, que es menos seno de x. Y esto a su vez, todo dividido por el denominador al cuadrado. Entonces, si hacemos acá la regla de los signos, nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado sobre coseno cuadrado de x. Pero esta expresión, por la relación pitagórica, que sabemos que vale para funciones trigonométricas, cualquiera sea el x, esto siempre me da 1, ¿no? Por eso escribí 1 acá. Y esto que nos quedó acá es, o si corresponde, con la expresión de la secante de x, la función secante elevada al cuadrado. Así que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. El resto de las funciones trigonométricas, la cotangente, la cosecante y la derivada de la secante también, todas esas van a aparecer en el práctico para que ustedes las calculen empleando la regla de derivación de un cociente. Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que no todo cociente requiere ser derivado mediante la regla dada, o sea, uno puede darse cuenta que en ciertos casos no es necesario aplicarla, como por ejemplo si uno tiene esta expresión. Fíjense que uno puede pensar a esta expresión como 1/6 por este polinomio, que estaba en el numerador. Entonces, si yo lo pienso de esa forma, una vez que lo tengo escrito así, como que ya lo de cociente desaparece. Puedo pensar que tengo una función para derivar, que es una constante por una función, así que va a ser la constante por la derivada de la función. Y eso es lo que hicimos acá. La constante por la derivada de la función. Lo mismo acá. O sea, acá yo tengo un cociente, pero si lo expreso de esta forma, como que el cociente desaparece. Tengo la multiplicación de esta constante por x cuarta. Entonces lo derivo como tal. O sea, hago la derivada de la escribo la constante, que es 5/8, por la derivada de x cuarta, que es 4x cubo. Y después, bueno, simplifico lo que puedo, el 4 con el 8, y me quedó 5 medios de x cubo. Acá mismo tengo este cociente. Pero bueno, lo que puedo hacer es pensarlo como 9/5, y fíjense que este x al cuadrado en el denominador uno lo puede expresar con una potencia negativa de x. Entonces, de esa forma, uno tendría que la derivada es la constante por la derivada de una potencia. Ya sabemos cómo derivar una potencia, sería menos 2 por x elevado a la, sería menos 2 menos 1, que nos da menos 3. Entonces, después haciendo esta cuenta, menos 18/5 multiplicado por x a la menos 3. Bueno, acá también parece complicado, pareciera que uno tiene que usar la regla de derivación de un cociente, pero bueno, si uno aplica distributiva acá y divide cada término por 7x, fíjense que me queda un término que es constante y otro término que es, bueno, menos 3 por menos 2, que me da 6, x al cuadrado dividido 7x, podemos cancelar una x, me queda así, y bueno, ya acá
un cociente desapareció completamente, la derivada de esta función me queda para derivar la derivada de una constante que es 0 y la derivada de 6 séptimos por x es 6 séptimos por 1, que es 6 séptimos. Bueno, así como dada una función planteamos la noción de derivada y vimos que la derivada, cuando uno la generaliza ya no a un punto, sino a un dominio donde existe, es una función y como tal uno podría volverse a plantear la idea de calcular la derivada. Bueno, esto lo que genera es, o sea, cuando yo vuelvo a derivar la derivada primera, lo que obtengo es la derivada segunda y así sucesivamente. Así obtengo la derivada tercera, la derivada cuarta y así. Esto de ponerle los paréntesis está indicando orden de derivación. Si yo no pongo los paréntesis, significaría una potencia. Así que esa sería la diferencia cuando tenemos un exponente y le ponemos paréntesis. Puede estar indicando, y en este caso es lo que ocurre, orden de derivación. Entonces fíjense, por ejemplo, acá, si yo tengo polinomio de segundo grado, calculo la derivada primera, me queda y', que es 3 por 2x, después la derivada de menos 2x, que es menos 2, y la derivada de una constante que es 0. Termino de hacer las cuentas, me queda 6x menos 2, y esa sería la derivada primera. Ahora, para calcular la derivada segunda tengo que tomar esta expresión. Derivo esta expresión, me queda 6. Y si derivo nuevamente, puedo pensar que esto es una función constante. Si vuelvo a derivar nuevamente, por lo que sé sobre derivadas, la derivada de una constante es 0. Así que lo que estamos viendo es que partimos de un polinomio de grado 2, derivamos 3 veces y obtuvimos la función 0. Bueno, piensen que si uno tiene un polinomio de grado n, si deriva n más 1 veces, también va a llegar a este resultado. Por ejemplo, tenemos la función seno, que si yo la derivo me da coseno, y si a esta función yo la vuelvo a derivar me da menos seno de x, y repitiendo esto, nuevamente la derivada de menos seno de x, este menos lo puedo pensar como un menos 1. Menos 1 por el seno de x. Si vuelvo a derivar, la derivada del seno es el coseno. Así que esto sería menos 1 por coseno. Y nuevamente, si derivo esta expresión, siempre pensando que el menos lo puedo considerar como un factor menos 1 que está multiplicando, ¿no? Menos 1 por coseno sería menos 1 por la derivada de coseno, que es menos seno. Que al final vuelvo, como si dijéramos, a la función original. Así que las derivadas del seno, fíjense, uno va tomando derivadas y como que hay un ciclo que se repite, ¿no? Yo después, si hiciera la derivada quinta, volvería a obtener esto. Si considero la derivada de orden 6, obtendría esto. La derivada de orden 7 me vuelve a dar esto. Y la derivada de orden 8 nuevamente hace que nos encontremos con la función original. Así que muchas veces uno dice que la derivada de, bueno, tanto de seno como de coseno son cíclicas, ¿no? Porque después de hacer 4 derivaciones volvemos a recuperar la misma función. Bueno, muy bien. Bueno, para empezar a ver algo de aplicaciones de la derivada, pero muy ligeramente, nosotros, bueno, ya vimos que las derivadas nos permiten calcular pendiente, ¿no? La pendiente de la recta tangente a la gráfica en un determinado punto, pero también las derivadas sirven para determinar la razón de cambio de una variable con respecto a la otra. Por ejemplo, uno podría pensar si tiene, no sé, una expresión que representa el crecimiento de una población a la medida que transcurre el tiempo, la derivada de esa función, si tuviéramos una fórmula, justamente nos permitiría evaluar justamente cuál es el cambio en el crecimiento respecto
justamente del paso del tiempo. O por ejemplo, si tenemos no sé, un líquido circulando, hay una cierta circulación que depende del tiempo, entonces justamente ese flujo de ese líquido uno podría medir cómo va cambiando a la medida que transcurre el tiempo. Y lo mismo el caso de que uno tenga, por ejemplo, un cuerpo que se mueve en línea recta, entonces ese cuerpo va tomando diferentes posiciones cuando transcurre el tiempo. Entonces, si a mí me interesaría evaluar el cambio de posición respecto de la medida que transcurre el tiempo, bueno, todas esas cuestiones uno las puede ir considerando a través de la noción de derivada. Entonces, fíjense, por ejemplo, si uno tiene, como les decía, el movimiento de un cuerpo en línea recta, si uno representa, por ejemplo, así la función de posición del cuerpo, fíjense que esto, el incremento de ese, me daría justamente el cambio en la posición, ¿no? O sea, ¿dónde está ubicado el móvil en un tiempo t más delta t? Y le resto justamente la posición que tenía en el tiempo t. Esto me va a dar el cambio de posición y justamente el signo en el cambio de posición va a estar asociado con justamente la forma en la que yo haya definido el signo positivo, la dirección positiva y cuál va a ser una dirección negativa. Entonces, por ejemplo, este cociente, delta S sobre delta T, lo que me da es la velocidad media. Entonces, esto es lo clásico, ¿no? Uno hace un recorrido, por decirlo así, de 500 kilómetros en línea recta y si tarda 5 horas, puede pensar que llevó una velocidad media de 100 kilómetros por hora. Entonces, por ejemplo, si esto representa, esta función que está acá, representa la posición de un cuerpo que se mueve en línea recta, me piden hallar la velocidad media en ciertos intervalos de tiempo. O sea, esto sería desde t igual a 1 hasta t igual a 2, desde t igual a 1 hasta t igual a 1.5 segundos, o bien desde 1 hasta 1.1. Entonces, utilizando justamente la fórmula esta, lo que hago es justamente, en el caso de la velocidad media, en el intervalo 1, 2, efectúo la resta, la posición en 2 menos la posición 1, dividido, bueno, el tiempo transcurrido, ¿no? Que sería 1 en este caso. Y eso me da esta expresión, ¿no? Menos 48 pies por segundo. Repito esto, pero ahora en el intervalo 1 a 1.5 segundos, me da este otro valor, o sea, estoy achicando el intervalo, ¿no? Y acá lo mismo, voy entre 1 y 1.1 y obtengo este resultado. Entonces, la pregunta sería, ¿qué representa el signo menos, ¿no? En todo esto? Y bueno, en todo esto lo que representa es, o sea, cuando hablamos de función posición, uno define una dirección positiva, que puede ser, o sea, ir a la derecha, hacia la derecha, y una posición, digamos, una dirección negativa que correspondería a ir hacia la izquierda. Entonces, lo que estamos diciendo que es en función de cómo está establecida ese sentido en este movimiento, estos valores que encontramos acá lo que representan es que estamos yendo en la dirección opuesta a lo que consideramos la dirección positiva. Bueno, muy bien. Fíjense que esto va variando conforme el intervalo que vamos considerando. Entonces, uno dice, pero a ver, ¿cómo se calcularía la velocidad instantánea? ¿O qué sería la velocidad instantánea? Bueno, la velocidad instantánea tendría, digamos, uno podría decir, bueno, a ver, ¿cuál es la velocidad en 1? ¿No? Cuando t es 1. O sea, cuando achico
lo más que puedo este intervalo, o sea, ya la longitud de ese intervalo tiende a 0. Bueno, muy bien. Entonces, para ver un poco lo que estamos haciendo, fíjense, supongamos que acá tengo la representación, fíjense, acá tengo T sobre el eje horizontal y S sobre el eje vertical. Y lo que me está mostrando esto es para las distintas posiciones, o sea, distintos tiempos, dónde está ubicado el móvil o lo que a mí me interesa evaluar con respecto, bueno, a lo que sería la posición 0, ¿no? Al 0 de S. Entonces fíjense que tengo el móvil acá y lo que, digamos, lo que estamos haciendo es justamente acercándonos a lo que uno considera la posición inicial o el 0 de S. A medida que transcurre el tiempo, fíjense que vamos desde esta posición y nos vamos acercando al 0. Entonces, lo que me dice que es la velocidad media entre T1 y T2 me estaría dando, dice, la pendiente de la recta secante, o sea, entre la posición que ocupa en T1 y la posición que ocupa en T2. La pendiente de la recta secante, porque fíjense que si volvemos para la anterior placa, era el delta de S sobre el delta de T. Si nosotros ubicamos acá este otro punto, el delta de S sería la diferencia de las alturas de los dos puntos. Y el delta de T sería justamente el segmento que va desde T2 hasta T1. Así que ahí uno reconoce efectivamente esta cuestión geométrica, ¿no? Si uno tiene la representación de la función de posición, esa velocidad media que definimos antes es justamente la pendiente de la recta secante entre justamente las posiciones al inicio del intervalo y al final del intervalo que estamos considerando. En la medida que ese intervalo se hace cada vez más pequeño, fíjense, para esta recta estaríamos considerando un T2 por acá. Para esta recta que tenemos acá, estaríamos considerando un T2 más cerca de T1. Y así siguiendo. Bueno, si esto se hace de modo que T2 tiende a T1, esta recta secante tiende a una posición límite que es la de la recta tangente. Y justamente la pendiente de esa recta en el punto P es lo que nos va a servir de definición de velocidad instantánea. Entonces, si S igual a S de t es la función de posición en un movimiento rectilíneo, la velocidad en el instante t es justamente, bueno, esto que antes de ver todos estos conceptos hubiéramos dicho, bueno, pero lo que está escrito acá es la derivada de S respecto de t. Así que si tenemos la función de posición, la derivada de la función de posición lo que nos da es la velocidad en cada punto. Por otro lado, la rapidez con la que del movimiento uno la define como el valor absoluto de la velocidad. Acá no interviene el signo, o sea, la rapidez no puede decir que es menos 100 km por hora, es 100 km por hora. Me dirija en la dirección que me dirija. Entonces, dada la función de posición, b de t es la función de velocidad, y si vuelvo a derivar s o derivo b, la variación instantánea de la velocidad es justamente lo que se define como la aceleración del móvil en un determinado instante. Así que con la derivada primera lo que tenemos es la velocidad y con la derivada segunda lo que tenemos es la aceleración. Bueno, muy bien. Esto que está indicado por acá corresponde a la función de posición de un cuerpo que se deja caer, ¿no? O sea, en caída libre. Ese cero lo que representa es la altura inicial,
donde está el objeto, y v0 lo que representa es la velocidad inicial. Y g lo que es la aceleración de la gravedad. Así que vamos a utilizar esto en el siguiente ejemplo. Fíjense, bueno, es un problema donde hay un clavadista que se está tirando de un trampolín sobre una piscina y bueno, los datos que me dan es que se lanza desde 32 pies sobre el agua de la piscina, que es aproximadamente 10 metros, y su posición está dada por esta fórmula. Bueno, donde t, que es el tiempo, se mide en segundos y S, el resultado, se mide en pies. Entonces, lo que me preguntan es cuánto tarda en llegar al agua el clavadista. Y bueno, obviamente, si estamos midiendo en el eje vertical a S, como lo mismo que interpretamos antes, fíjense, si t es 0 está en 32, que era el dato. Yo lo que tendría que ver es para qué valor de t esto se me vuelve 0, o sea, está acá en el agua de la pileta. Entonces, por eso está escrito esto. Hay que hallar t de modo que s de t sea 0. Entonces, cuando me planteo que esto sea 0, como es una ecuación cuadrática, encuentro dos valores, pero un valor de t es negativo, que no tiene ningún sentido, y el otro valor de t, que sí es el que me va a servir, es t igual a 2. Bueno, muy bien. Entonces ya determinamos que tarda 2 segundos en llegar al agua de la piscina. Me preguntan, ¿a qué velocidad impacta? Entonces, para eso derivo la función esta respecto de t, tal como lo sé hacer, sería menos 16 por 2t, que es menos 32t, más 16. Acá se me escapó esta t no va, así que hagan de cuenta que no existe. La derivada es menos 16 por 2t más 16. Listo, esto no va. Si uno evalúa esta expresión en 2, que es lo que tengo que hacer porque es el tiempo para el cual impacta, entonces tendría menos 32 por 2, que es menos 64, más 16, y me está dando entonces menos 48 pies por segundo. Entonces, acá queda, digamos, algunas cuestiones como para interpretar. Por ejemplo, ¿qué quiere decir la velocidad negativa? Bueno, fíjense que el S lo mide en sentido positivo hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Entonces, como estoy yendo en la dirección contraria, o sea, el clavadista va en dirección contraria cuando impacta, por eso es que la velocidad de impacto es negativa. Entonces, la pregunta es, ¿qué significaría si la velocidad es positiva en algún punto, ¿no? Entonces, sí, en algún punto es positiva. Fíjense que este es, digamos, el recorrido que hace el clavadista cuando se lanza. Entonces, en esta parte, cuando está por encima de la posición 32, y, digamos, y el movimiento es a favor de lo que uno definió como la dirección positiva, entonces ahí, digamos, lo que uno obtiene es velocidades positivas. En algún punto es 0 y en algún punto empieza a descender. O cambia la dirección del movimiento, ¿no? Y con eso el signo de la velocidad. Así que, bueno, este sería un ejemplo cómo a partir de la función de posición uno puede analizar justamente la velocidad de impacto, también uno podría ver la aceleración, etc. Bueno, una propiedad fundamental que tenemos cuando derivamos es la regla de la cadena. La regla de la cadena sirve para derivar justamente una composición de funciones. Y bueno, si uno tiene, fíjense que acaban de intervenir dos funciones, la f y la g. Si yo tengo una función que depende de u y que es derivable, y a su vez esta función depende de x y también es derivable, entonces, bueno, vamos a pensar en la composición.
La composición que sería, dado un x, aplicar g y a ese resultado aplicarle la f. O sea, a esta función me quiero referir, esta composición. F compuesta con g, que significará, cuando lo aplico a un x, aplicar primero la g y después la f. Entonces, esta composición me da una función que es derivable y la derivada de la composición termina siendo el producto de dos derivadas. Fíjense, la derivada de la g y la derivada de la f, pero la derivada de la f evaluada en g. O sea, uno aplica x, le calcula la g y a ese resultado le calcula la f. Entonces, la derivada de la composición es el producto de la derivada de la f y la derivada de la g, pero la derivada de la f evaluada en g de x. Esto también se puede escribir en forma equivalente de esta manera. La derivada de y respecto de x es como la derivada de y respecto de u, que sería esta parte, f' de u, por la derivada de g, pero la de g ¿qué es? Es la derivada de u respecto de x. Así que esto que está escrito acá o esto es exactamente lo mismo. Bueno, esta propiedad, ahora vamos a ver un montón de ejemplos, se extiende para una composición de más de dos funciones. O sea, yo puedo tener tres funciones, una composición de tres funciones y obviamente la derivada de esa composición de tres funciones me terminará dando un producto de derivadas de las tres funciones. Ya algún ejemplo de ese estilo vamos a ver también. Bueno, entonces, ¿cómo interpretamos esto? Entonces yo tengo una función que es una composición. O sea, estoy pensando en esto mismo. O sea, tengo una función igual f de u y a su vez u es una función de x. Entonces, otra manera de ver esto, la derivada de la composición, es pensarlo así. Pensar en una función exterior y una función interior. Entonces, fíjense que sería la derivada de la función exterior evaluada en u por la derivada de la función interior. Obviamente que esta propiedad también se puede demostrar como la del producto, como la del cociente, pero bueno, son demostraciones bastante elaboradas, así que nosotros, digamos, tomamos estos resultados y lo que hacemos es utilizarlos. Bueno, muy bien. Ejemplo 1. Tengo esta función. Entonces, es cierto que yo la h la puedo ver como un cociente y derivarla como tal. Yo también la puedo ver como una composición. Fíjense que puedo pensar que, bueno, dado un x, calculo esta cuenta y después, si defino esta otra función, 2 sobre x, si yo hago la composición f compuesta con g, que sería f de g de x, sería f de 3x más 1. ¿Pero qué hace f? Bueno, f lo que hace con su argumento es, digamos, le asigna esta cuenta, 2 dividido su argumento, o sea, esto. Entonces lo que me estoy dando cuenta es que con esta definición de f y de g que di, la h se puede pensar como una composición. Entonces lo que pretendo es hallar la expresión de la derivada de h usando la regla de la cadena, o sea, la propiedad 4. Entonces, siguiendo tal cual esta expresión, porque yo tengo, mi h es esto, bueno, voy a necesitar f' y voy a necesitar g'. Entonces, la derivada de g, bueno, ya con todas las que hicimos, ya sabemos que es 3. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, la derivada de una constante es 0. La derivada de 3 por x es 3 por la derivada de x, que es 1. O
sea, me queda que la derivada de g es 3. Y en el caso de la f, si bien es un cociente, resulta práctico escribirlo de esta manera, porque así termina siendo el producto de una constante por una función. Es una función muy particular porque es una potencia de x y sabemos derivarla fácilmente. Entonces, para derivar la f, escrita así, me queda 2 por la derivada de x menos 1, que es menos 1 por x a la menos 2. Entonces, para hacer la regla de la cadena, y siguiendo esto que está acá, tengo que escribir f' en g de x. Entonces, esto es f'. Si yo tengo que evaluarlo en g de x, en lugar de esto tengo que poner 3x más 1. Y a su vez tengo que multiplicar por g' de x. G' de x me dio 3. Así que fíjense que esta expresión sale de esto cuando en el lugar de x escribo 3x más 1. Y este factor 3 sale de anotar g' de x. Bueno, y acá es una cantidad enorme de ejemplos de regla de la cadena, con más o menos detalle. Fíjense, acá puedo pensar que tengo una función que es esta y que está elevado al cubo. O sea, dado un x, aplico esta, que es, o sea, considero este polinomio y después elevo al cubo. Eso es lo que está definido acá. Entonces, esta composición, esta función se puede pensar como una composición, f compuesta con g, y entonces calcular la derivada usando la regla de la cadena. La derivada de f es 3x cuadrado. La derivada de g la derivo como un polinomio. Derivo término a término. Acá tendría menos 5 por 2x, que es menos 10x. Acá, ¿qué más tendría? Más la derivada de 3x, que es 3. Ahí ya tengo las dos derivadas que voy a necesitar para la expresión de la derivada de h. Entonces, la derivada de h es f' evaluada en g, o sea que voy a escribir esto, pero en lugar de esta expresión, en lugar de x, voy a anotar todo esto. Y a su vez esta expresión va a estar multiplicada por g'. Bueno, y eso es lo que aparece acá. Bueno, ¿qué otros ejemplos? Este otro, o sea, una función también polinómica, pero bueno, con un exponente racional. Entonces, siempre que les aparezcan raíces, pueden transformar las raíces en exponente fraccionario y aplicar algo como lo que estamos viendo acá. Bueno, entonces tengo esta g, tengo esta f, puedo pensar esta h como una composición. Entonces, usando la derivada de g, que es 2x, y la derivada de f', la derivada de f, que es esta acá, sería 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1, que es menos 1 tercio. Usando estas dos derivadas, puedo llegar a expresar la derivada de la composición, que es h. Entonces, la derivada de h es f' evaluada en g, por eso tengo que escribir esta expresión, pero en lugar de x, x cuadrado menos 1. Y esto a su vez multiplicado por ¿quién? Por la derivada de g, que es 2x. Bueno, y lo que sigue es, digamos, estos son todos ejemplos de 4, 5 y 6 de funciones trigonométricas, cómo no equivocarme cuando planteo la composición. Fíjense que uno debería ir leyendo la operación que se hace. Tomo un valor de x, multiplico por 2 y luego calculo el seno. Entonces, eso ya me da idea de cómo plantear la composición de funciones. O sea, dado un x, multiplico por 2, ahí tengo definida una primera función, y después la segunda función que estoy aplicando es calcularle el seno. Entonces, con esa idea, vuelvo a la regla de la cadena y puedo calcular la derivada de esta función, que sería la derivada de f evaluada en g por la derivada de g. Entonces, haciendo todos los reemplazos, llegamos a esto.
este otro par de funciones también bastante parecidas, fíjense que uno, si hace ese análisis, a ver, tomo un x, acá ¿qué se hace? Se eleva al cuadrado. Después, ¿qué se hace? Se calcula el seno. Entonces, esa descripción que voy haciendo me permite identificar las funciones que intervienen cuando pienso a h como una composición. Entonces, g sería x cuadrado y f sería el seno. Una vez que tengo identificado eso, siguiendo la regla que me dice la propiedad de la derivada de una composición, llego a la expresión esta que está acá. Acá, dado un x, calculo el seno y a ese resultado lo elevo al cuadrado. Así que fíjense cómo eso yo lo escribo tal cual acá. Primera función que se aplica, g. ¿Qué hace? Calcula el seno. ¿Y después qué hacemos? Bueno, viene otra función que eleva al cuadrado. Entonces, con esta idea, y pensando en las derivadas de f y de g, la derivada de f es 2x. Así que yo tendría que escribir 2 en lugar de x, 2 por el seno de x. O sea, la derivada de f, pero con argumento g de x. Y multiplicado a su vez por g'. La derivada del seno es el coseno. Y por eso llego a esta expresión. Bueno, acá hay una derivada de una función que es una composición entre un polinomio y el logaritmo natural. Entonces, también definiríamos esas dos funciones, una g, que sería el polinomio, la f, que sería el logaritmo natural. Entonces, teniendo en cuenta la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, uno debería escribir como resultado de esta composición, bueno, un factor que sería la derivada del logaritmo con este argumento, 1 sobre toda esta expresión, pero a su vez hay que calcular la derivada de esta expresión, que sería la g', que me da esto. Bueno, el resultado de hacer ese producto que aparece en la regla de la cadena es justamente esta función que está acá. Y bueno, en el ejemplo 8, el último que está por acá, es una composición de 3 funciones. Así que, fíjense, dado un x, una primera función que multiplica por 4. Después le calculo el coseno, después elevo al cuadrado. Entonces, la derivada de esta función, L de x, va a terminar siendo el producto adaptado de estas 3 derivadas. Entonces, fíjense que la función L es h compuesta con coseno compuesta con la g, h compuesto con f compuesto con g. Y la derivada va a ser un producto de las derivadas de h, de f y de g. Así que bueno, tómense un poco más de tiempo como para analizar la derivada de esta composición de 3 funciones. Digamos, sigue en línea con lo que dice la propiedad 4. Bueno, y por último, para esta primera parte de operaciones con derivadas y, digamos, derivadas de funciones, uno, digamos, lo que tiene que advertir, así como lo hicimos si teníamos una función de posición, interpretábamos la derivada primera como la velocidad, la derivada segunda como la aceleración. O sea, la derivada también me permite, justamente, si tengo variables que están relacionadas y una de ellas cambia, ver cómo eso repercute o qué representa en la otra variable. Si una cambia, ¿cuánto cambia la otra? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo tengo acá dos funciones derivables que cumplen con esta relación.
o sea, x depende de t, y depende de t, y entre ellas cumplen con esta condición. Entonces me dicen, calcular la derivada de y respecto de t, o sea, cómo cambia y respecto de t, que podemos pensar que es el tiempo, cuando x es 1, sabiendo que la derivada de x respecto de t es 2 cuando x es 1. O sea, sabemos que una de las variables cambia y como están ligadas de esta manera, podemos inferir cómo cambia la otra. Entonces, usando la regla de la cadena. Porque fíjense que esto se puede pensar como una composición donde yo tengo a x que depende de t y a su vez y depende de x. Entonces yo lo que estoy tratando de determinar es cuál es la derivada de y respecto de t. Entonces usando la regla de la cadena, tal cual la propiedad 4, nosotros decimos la derivada de y respecto de t es como la derivada de y respecto de x por la derivada de x respecto de t. Bueno, la derivada de y respecto de x es 2x. 2x, la derivada de x respecto de t la dejo indicada acá. Pero bueno, a mí me dan datos, me dicen cuándo evaluar esto. Me dicen que x vale 1 y que en ese, digamos, en el instante que estoy considerando, cuando x vale 1, la derivada de x respecto de t es 2. Entonces, eso me da una idea de cómo cambia y respecto de t, y lo que estamos observando es que en ese instante la variación de y es el doble que la variación de la x, por ejemplo. Bueno, otro ejemplo para considerar. Dice, al caer una piedra en un lago, provoca ondas circulares. El radio R está creciendo a razón de 1 pie por segundo. 1 pie son 30 centímetros aproximadamente. Si el radio es de 4 pies, o sea, si yo estoy pensando en el momento en el que el radio es 4 pies, la pregunta es, ¿a qué razón está cambiando el área de la región circular? Entonces, para eso tengo que pensar, bueno, el área depende del radio, esta es la función que relaciona el área de un círculo con su radio, y yo lo que sé es cómo va variando el radio. Dicen que es 1 pie por segundo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo me piden? ¿A qué razón está cambiando el área A de la región circular? O sea, con respecto al tiempo. ¿Cómo está cambiando el área de la región circular con respecto al tiempo? Bueno, entonces, también acá tengo una regla de la cadena porque es A que depende de R y R depende de T. Entonces, esto sería la derivada de A respecto de T, sería como la derivada de A respecto de R, que es esto, por la derivada respecto de t. Pero me piden calcularlo en un instante particular, que es cuando r es 4. Entonces lo que hago es reemplazar con los datos que tengo r por 4 y sabemos que la derivada de la razón de cambio del radio respecto del tiempo, en el momento que lo estamos considerando, es de 1 pie por segundo. Entonces reemplacé todo y llegué acá, o sea, tengo el 2pi por 4 y por 1, me queda 8pi, pero, digamos, las unidades que corresponden a esta magnitud, fíjense que es cómo va variando el área por unidad de tiempo. Entonces, el área, que es el resultado que obtuve, va cambiando a razón de 8pi pies cuadrados por segundo. O sea, acá yo tengo, esto tiene unidades que son de longitud por segundo, esto es de longitud por segundo, longitud por longitud me da una unidad de área y es por eso que llego acá. Así que bueno, con esto terminamos las reglas de derivación, todas, el capítulo 3 de derivadas y bueno, lo que sigue ahora, que tendríamos que continuar, sería con ya las aplicaciones de derivada. Así que por el momento esto es, digamos, cierra
todo el material que necesitaban para poder hacer el trabajo práctico número 4. Así que en lo que sigue nos vamos a dedicar a aplicaciones de la derivada, que eso es el capítulo 3 del libro de Larson. Cualquier duda que tengan sobre estas cuestiones que estamos describiendo en las clases, bueno, ustedes saben que tienen el material en el sitio y puede haber algunos ejemplos cambiados o alguna cosa con más detalle, pero si tienen alguna duda, ese es el material para consultar. Y tienen montones de ejercicios, práctica adicional, de repaso, que les puede venir muy bien, sobre todo cuando, bueno, tienen que resolver algún cuestionario o si ven que tienen algún tema que está flojo o bien para el parcial que se acerca. Bueno, ustedes ya saben que el material está. Así que por hoy nada más.